En las 8:45 queremos conversar sobre esas comisiones postuladoras que habrán de integrar la nómina de aspirantes a Contralor o Contralora General de Cuentas de la Nación. Es un proceso que ha tenido, todos los procesos postuladores en nuestro país a lo largo de este año han tenido dificultades, pero en términos generales, parece estar teniendo más tropiezos. Hace unos minutos veíamos una nota en la que se hablaba de una comisión postuladora parcelada en tres, prácticamente con un grupo de integrantes cada uno favoreciendo a uno de los tres aspirantes con mayores posibilidades. Hoy nos acompañan para conversar sobre ese proceso de postulación Gerson Sotomayor, quien es analista de esta elección, y Ricardo Sagastume, quien es un abogado que ha planteado ya 2 acciones en este tema y por lo tanto se ha convertido también en un actor del proceso. Gracias a ambos por acompañarnos. Gerson, brevemente, ¿cómo es el panorama actual dentro de la comisión de postulación? ¿Por qué no se llega a un consenso sobre el listado? Bueno, yo creo que existen varios factores al respecto. Uno de ellos, el principal diría yo, es especialmente la falta de confianzas dentro de los grupos. No existe una confianza determinada en que si yo en primera ronda de votación apoyo a tu candidato, después cuando le toque a mi candidato lo vas a apoyar y así, porque son efectivamente 3 grandes grupos representados en la comisión, pues esta excelencia, esta dignidad y por supuesto el grupo que se fue consolidando bastante bien dentro de la comisión, el grupo de los decanos. Uno que apoya al excontralor Carlos Mencos. Así es. Otro que apoya al subcontralor Sergio Pérez. Y otro que apoya al señor Echeverría. Así es. Básicamente. ¿Y tienen equilibrio de fuerzas? No, yo creo que efectivamente no, pero son absolutamente necesarios el uno del otro. Porque efectivamente ninguno de los grupos llega por sí mismo a los 13 votos que se necesitan para poder aprobar o incluir en el listado a algún candidato determinado. Entonces, se tienen que poner de acuerdo básicamente entre los 3 grandes grupos, ni siquiera entre 2, entre los 3 grandes grupos para poder llegar al número de votos necesarios para poder realizar esa integración del listado. Ricardo, ¿qué significa esas dificultades que estamos viendo en este proceso? Bueno, la verdad es que nosotros hicimos un planteamiento puramente conceptual. Nos preocupa el hecho de que cuando la Constitución establece en el artículo 233 que dice que en ningún caso el Contralor General podrá ser reelecto, a nosotros nos preocupa que dentro de los que quedaron en la parte final haya una persona que ya ocupó el cargo de Contralor General en un periodo anterior al actual, del 2006 al 2010, y que bajo la teoría realmente, y hay un diseño muy interesante estudios en Latinoamérica sobre los conceptos de reelección y análisis en los diversos países, y establece varios tipos y clases de reelección. La reelección inmediata, cuando la persona ocupa el cargo, en ese momento se produce la reelección, y la reelección mediata o alterna, en donde hay legislaciones que establecen periodos de por medio y puede volver a participar, y ese es otro tipo de reelección. Pero aparentemente la Corte de Constitucionalidad interpreta que Carlos Mencos puede postularse porque no se está reeligiendo inmediatamente. No, creo que es una mala interpretación de los amparos que se presentaron. A ver. Los 2 amparos fueron presentados por 2 personas que precisamente hicieron un planteamiento en cuanto a que el licenciado Carlos Mencos no podía participar, pero lo plantearon muy al inicio del proceso. Y creo que la Corte fue prudente en no dar el amparo o otorgar el amparo provisional, porque pudiera haber sido que el licenciado Mencos no pasara esa primera parte o ese primer filtro. Exactamente. Entonces, creo que la Corte no se iba a adentrar a hablar de ese tipo de conceptos a esas alturas del partido. Ahora, nuestro planteamiento es que hoy la Comisión de Postulación está en el proceso de integrar nómina de 6, y en el momento que en la nómina se incluya la persona, en este caso del licenciado Mencos, lo hace elegible prácticamente a los ojos del Congreso, y sería una de las 6 posibilidades para poder ser electo, y en ese momento es que nosotros estamos planteando que él ya no puede integrar la nómina. Obviamente, mucho menos ser electo en el Congreso, pero son procesos de periodos tan cortos que cuando se integre la nómina y la envíen al Congreso, solo hay 72 horas para una impugnación, y el Congreso posiblemente puede hacer lo mismo que hizo con la Corte Suprema de Justicia, que en cuestión de segundos
un acuerdo político, un acuerdo, claro. Y simple y sencillamente eligen a la persona que políticamente hayan convenido. Ahora, este tema ha sido discutido dentro de las comisiones de postulación. Sí, de hecho hubo inclusive un foro en donde se plantearon ambas vertientes, ¿no? Y llegaron varios invitados. Yo no pude participar porque no podía acudir, digamos, había sido invitado también, pero sí me tomé a la tarea de investigar a fondo el tema. Yo efectivamente al inicio también estaba escéptico sobre la participación del candidato. Del señor Mencos. Del señor Mencos, efectivamente. Hubieron dos aspectos básicamente del estudio que se realizó sobre el tema constitucional del tema que me llamó profundamente la atención y que creo yo que nosotros de hecho por eso no planteamos ninguna acción constitucional, y es cuando uno revisa los diarios de sesiones de los 30 y revisa el diario de sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, realmente el párrafo en donde establece que por ningún motivo el Contralor General de Cuentas podrá hacer efecto, dentro de la exposición de motivos, surge a partir de una moción de curul, una enmienda de curul dentro de la propia Corte, dentro de la propia Asamblea Nacional Constituyente. Y esta enmienda de curul, la ponente la explica en definitiva que es ante no querer que un mismo Contralor de Cuentas dure en el cargo 8 años consecutivos. Y lo plantea concretamente y está en el acta de sesiones. Y el otro tema, para los que les gusta una interpretación muchísimo más literal de la Constitución, es que se plantea que es el Contralor General de Cuentas, y en ese sentido va un poco la resolución de los amparos de la Corte, que la Corte planteó, es que el Contralor General de Cuentas no podrá ser reelecto. Si yo soy Contralor General de Cuentas en este momento, ninguna otra persona lo puede ser. Esto significa que una sola persona, no más de una persona, no pueden ocupar el mismo cargo al mismo tiempo. Entonces existen, digamos, varios aspectos de interpretación que yo creo que en la legislación guatemalteca probablemente no quedó muy claramente definido realmente cuál era el tema, pero efectivamente sí quedó muy claro el espíritu bajo el cual se hizo. Ahora, miren, señores, discutimos mucho en torno a esta nómina, discutimos sobre la elección a Contralor General, pero de los 4 que estamos sentados en esta mesa, ninguno cree realmente que sea crucial quién llegue a la Contraloría, porque la Contraloría no cumple con la función que la Constitución en realidad le asigna. No, además tenemos muy claro que la reforma a la ley orgánica tampoco se ha efectuado, es una situación que está en deuda también. Se ha insistido muchísimo para, como dicen aquí, darle dientes y colmillos a la ley, a la función del Contralor. Pero no hay modo que y el tema de los fideicomisos públicos, que también ese es otro tema que ha generado aparentemente que no puedan tener acceso la Contraloría a fiscalizar el uso de los recursos públicos a través de los fideicomisos. O sea, hay una tarea muy larga que, independientemente de quién llegue al día de hoy, al final de cuentas la gestión puede ser bastante poco prolífica y poco efectiva, porque la ley no le da las suficientes herramientas, además de la parte de recursos económicos que se le asignan. Es decir, hay muchas cosas que hay que corregir. No solo es cuestión de quién llegue, sino hay toda la estructura jurídica alrededor del diseño de la institución también necesita. Pero es una cuestión también de a qué llegan, porque pareciera más una disputa entre grupos, entre corrientes de los dos colegios interesados por colocar a más personas en ese enorme botín que termina siendo la cantidad de plazas que tiene la Contraloría General de Cuentas, más allá de un auténtico interés por ir a transparentar y a fiscalizar que los fondos del Estado se inviertan apropiadamente, se manejen con transparencia. Eso no parece estar ahí. Es como una batalla fútil esta que se está librando, ¿no? Lo que se oye en la calle realmente es que, siendo el año electoral, el 2015, el tema de los finiquitos es un tema de mucha importancia para los políticos o los futuros candidatos, claro. Obviamente, y eso es un botín, llamémoslo de alguna manera, porque se presta a mucha corrupción, a mucha negociación debajo de la mesa. ¿Cuántos finiquitos extendió Carlos Mencos como Contralor General? ¿Cuántas multas y sanciones redujo? ¿Si hubo algún cobro? ¿Y cuánto perdió el Estado por ese tipo ¿cómo se dice?, de amnistía que ofrecen? Tampoco sabemos qué hizo Nora Segura en el periodo electoral pasado. No sabemos a cuánta gente terminó perdonándole las sanciones o reduciéndoselas a una expresión mínima. En términos generales, pareciera como un régimen de mentiritas. Yo creo que existen varias posibilidades en eso, y uno es el tema que efectivamente las que se realizaron de mutuo propio por parte de quienes dirigieron la Contraloría General de Cuentas, y el otro tema es también las
las solicitudes y la obligatoriedad que a través de juez se le dio a la Contraloría de tenerle que otorgar, no son finiquitos, constancias provisionales a los candidatos por orden, obviamente por orden de juez. Y esto obviamente también tiene muchísimo que ver con la falta de independencia de la justicia. Entonces sí, son temas que van vinculados, que por supuesto se fueron dando y hay de todo un poquito. Ahora, pero digamos, eso de dar constancias provisionales es legal para ser inscrito cuando la ley pide un finiquito. Sí, de hecho, las constancias provisionales están reguladas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Ley de Probidad, y es ahí donde efectivamente se regulan ambas figuras. El finiquito, una vez se han agotado los 20 años después del ejercicio de la función pública, y la constancia provisional mientras no ha pasado ese tiempo. Es decir, simplemente es una constancia que si yo el día de hoy no tengo un juicio de cuentas abierto o no tengo un hallazgo pendiente de pago en la Contraloría General de Cuentas, hoy me lo pueden dar. Si mañana me ponen el hallazgo, entonces mañana ya no lo tengo. Así de sencillo. Señores, ¿hacia dónde vamos con esta elección de nómina para integrar la Contraloría? Yo creo que a lo que estamos yendo es de nuevo a plantear que hay una crisis en el Estado. Hay una crisis en los procesos de nominación, elección de los distintos candidatos o funcionarios públicos a ocupar las instituciones que están diseñadas en la propia Constitución, y que definitivamente debe ser parte del proceso de revisión cuando se promueva una reforma a la Constitución, porque es un todo que tiene que ver con la parte de la Administración de Justicia. Al final, la Contraloría General de Cuentas, por muy bien diseñada que pudiera estar en una reforma constitucional, con una mala Administración de Justicia, sería totalmente inoperante. Entonces, cuando se hablan de temas de reforma constitucional en el sector justicia, debiera incorporar a los entes de fiscalización, que de alguna manera también tienen que ser motivo de revisión. No es fácil la tarea, porque al final, sea que lo intenten hacer el año entrante, que sería caótico, o que lo intenten hacer en los primeros meses de la nueva legislatura, de igual manera requiere mucho estudio, mucho análisis y mucha discusión para no cometer los errores de 1993. Ahora, ¿se ven los mismos juegos de intereses que hubo en las elecciones de Cortes aquí? No, yo creo que son otro tipo de intereses muy puntuales. Lo que sí creo yo es de que en alguna medida creo que hay alguna tendencia para buscar exactamente lo mismo, que es la impunidad. ¿Y por qué lo planteo así? Creo que si en este momento, y yo creo que el que la Comisión de Postulación en este momento retarde un poco la elección del Contralor no es del todo malo. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República hay una alta posibilidad que las dos bancadas mayoritarias negocien un paquete completo. Presupuesto, bonos y Contralor General de Cuentas. En ese sentido, si la Comisión de Postulación envía antes del 30 de noviembre el listado de los 6 aspirantes, entonces eso significaría que muy probablemente ese paquete se consolide. Mientras no se envíe, en este momento vemos lo que hoy pasó en el Congreso de la República, que no se llega a un quórum precisamente hasta que no se generen las confianzas necesarias de yo te apoyo aquí y me apoyas acá. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, seguimos pendientes sobre este proceso que habrá de librarse en los próximos días, en definitiva. Vamos en este momento a ofrecerle ya la información de los deportes.